Quiero hablarles de un trozo de papel que encontré en un cajón de la cocina. Ni cuando me mudé a mi propiedad. Ni durante la visita previa. Ni durante la inspección. 3 meses después de haber cerrado la compra de 40 acres de terreno forestal en el norte de Wisconsin y de haberme mudado a la pequeña cabaña que venía con él. 3 meses viviendo sola en esa propiedad. 3 meses escuchando cosas por la noche que no podía explicar. 3 meses encontrando huellas por la mañana que no deberían estar allí. 3 meses sintiéndome observada cada vez que salía después del anochecer. Y entonces encontré la carta. Estaba al fondo de un cajón de la cocina, escondida debajo de un viejo forro de estante que estaba reemplazando. Una sola hoja de papel, escrita a mano, fechada 2 días antes de que el anterior propietario me vendiera la propiedad. La carta decía: a quien compre este terreno, lo siento. Debería decírselo en persona, pero no puedo. No puedo explicárselo de una manera que no le haga pensar que estoy loco o que intento echarme atrás en la venta. Así que dejo esto aquí y espero que lo encuentre antes de que sea demasiado tarde. Las 40 hectáreas son preciosas. La cabaña es sólida. El acceso al lago es perfecto. Todo lo que se indica en el anuncio es cierto. Pero hay algo más en esta propiedad. Algo que estaba aquí antes de que la comprara. Algo que seguirá aquí después de que te vayas. Normas: 1. Nunca entres en la sección noroeste después del anochecer. Jamás. 2. Si oyes algo caminando alrededor de la cabaña por la noche, no mires por las ventanas. 3. Las fotos de la cámara de vigilancia que no tengan sentido, bórralas. No intentes descifrar qué contienen. 4. Si encuentra ciervos muertos y colgados de los árboles, abandone la propiedad durante 48 horas. 5. Cuando se pare en la línea de árboles y observe la cabaña, no le prestes atención. Aguanté 8 años. Me voy porque la semana pasada rompí la regla número 2 y vi lo que ha estado rondando mi cabaña todas las noches durante 8 años. No sé qué es. No sé qué quiere. Solo sé que está ahí. Lo lamento. William Draper PD, no intentes vender el terreno. Tampoco permitirá que el próximo comprador se quede. Estarás atrapado hasta que no puedas soportarlo más. Me llamo Alex Morrison. Tengo 34 años. Soy desarrollador de software independiente y quería escapar de la ciudad y construir una vida en el bosque. Compré 40 acres en el condado de Vilas, al norte de Wisconsin, en marzo de 2023 por $185,000. La propiedad incluía una cabaña de 2 dormitorios, un muelle en un pequeño lago privado y más soledad de la que jamás había experimentado. Encontré la carta de William Draper en junio de 2023. Estamos en febrero de 2024. He roto todas y cada una de las reglas de esa lista. Y me voy. No porque quiera. Porque tengo que hacerlo. Porque William Draper tenía razón en todo. Marzo de 2023, todo lo que creía querer. Necesito que entiendas lo perfecta que parecía esta propiedad. Llevaba 8 meses buscando un terreno en el norte de Wisconsin. Lo suficientemente remoto para tener privacidad, pero con fácil acceso para vivir allí todo el año. Asequible. Con acceso al agua. Idealmente, con una construcción ya hecha para poder mudarme de inmediato y construir el resto poco a poco. El anuncio apareció en marzo de 2023, 40 acres, condado de Vilas, Wisconsin. Cabaña pequeña, 720 pies cuadrados, 2 habitaciones / diagonal 1 baño, calefacción de leña, pozo de agua, fosa séptica. Acceso privado al lago, 8 acres, con peces como la lubina y el lucio. Camino de grava en buen estado. $185,000. Las fotos mostraban exactamente lo que buscaba. Bosques densos del norte de Wisconsin, pino blanco, abedul, álamo temblón.
Una cabaña sencilla pero bien construida con techo de metal y porche cubierto. Un pequeño lago rodeado completamente de bosque. Aislamiento total. Llamé al agente inmobiliario ese mismo día. La agente, una mujer llamada Patricia Holmes de una oficina inmobiliaria de Minocqua. Me dijo que la propiedad llevaba 6 semanas en el mercado y que yo era la primera persona que se había interesado seriamente. Pregunté por qué. Ella dijo, ¿en serio? Es un lugar remoto. No hay cobertura móvil en la propiedad. El pueblo más cercano es Boulder Junction, a 12 millas. El vecino más próximo está a 4 millas. A algunos les encanta eso. A la mayoría no. Le dije que me encantaba. Programó una visita para la semana siguiente. Conduje desde Madison, 4 horas hacia el norte, hasta el condado de Vilas, en la región de los lagos de Wisconsin, que se convierte en un bosque interminable cuanto más al norte se va. Se accedía a la propiedad a través de una carretera comarcal. Y luego por un camino privado de grava que serpenteaba a lo largo de 3/4 de milla a través de un denso bosque antes de desembocar en un claro donde se encontraba la cabaña. Y fue perfecto. La cabaña estaba orientada hacia el este, con vistas al pequeño lago. El bosque la rodeaba por 3 lados. El claro tenía quizás media hectárea, espacio suficiente para la cabaña, una pequeña dependencia, una hoguera y un césped bien cuidado antes de que comenzara el bosque. Patricia me enseñó la cabaña. Era sencilla pero sólida. 2 dormitorios. Una pequeña cocina. Una estufa de leña para la calefacción. Propano para cocinar. Un generador como respaldo. Paneles solares en el techo que complementaban la energía de la red eléctrica que se había instalado en la propiedad en algún momento de la década de 1990. Me contó que el anterior propietario era un hombre llamado William Draper. Un jubilado. Vivía solo. Decidió vender la casa y mudarse más cerca de su hija en Minnesota. Le pregunté si podía reunirme con él. Patricia dijo que ya se había mudado. La venta se gestionaría íntegramente a través de la agencia. Pregunté si había algún problema con la propiedad. Patricia dijo, William la mantuvo en buen estado. El sistema séptico recibió mantenimiento hace 2 años. El agua del pozo dio negativo en los análisis. El techo tiene solo 6 años. La vende porque quiere estar más cerca de su familia. Eso es todo. Ese día hice una oferta. La oferta fue aceptada a la mañana siguiente. Cerré la compra de la propiedad el 28 de abril de 2023. William Draper no estuvo presente en el cierre. Todo se gestionó a través de su abogado. Me mudé el 1 de mayo de 2023. Durante los primeros 3 meses, fui más feliz que en años. De mayo a julio, cuando todo era perfecto, pasé mayo y junio acomodándome en la propiedad. Soy desarrollador de software. Trabajo completamente a distancia. Lo único que necesito es internet, y ya había contratado la instalación de internet satelital antes de mudarme. Mis días seguían una rutina sencilla, me despertaba con el sol, preparaba café. Trabajaba hasta primera hora de la tarde y dedicaba el resto del día al mantenimiento de la propiedad y a explorar las 40 hectáreas. La propiedad era todo lo que había esperado. El lago era prístino, 8 acres de agua cristalina rodeados por completo por mi propio bosque. Salía en kayak todas las tardes. Vi águilas calvas, colimbos y castores. La pesca de lubina era extraordinaria. El bosque era denso y saludable. Predominaban el pino blanco y el abedul, con una espesa maleza y senderos naturales que recorrían la propiedad. Veía ciervos todas las mañanas. Una vez vi un oso negro a lo lejos, moviéndose por la sección noreste. Instalé cámaras de vigilancia en 6 puntos de la propiedad. Monitoreo de fauna silvestre estándar. Revisaba las tarjetas SD cada pocos días y analizaba las fotos, ciervos, mapaches, puercoespines, algún que otro coyote.
El tránsito habitual en el bosque. La cabaña era cómoda. La estufa de leña la mantenía caliente por la noche. Los paneles solares proporcionaban suficiente energía para mi computadora, el módem satelital y los electrodomésticos básicos. Usaba el generador cuando era necesario. La soledad era perfecta. Pasaba semanas sin ver a nadie. Al vecino más cercano, a 6 kilómetros a través del bosque, nunca lo conocí. No había caminos que conectaran mi propiedad con la suya. Estábamos separados por una naturaleza salvaje e ininterrumpida. Todo fue perfecto. Hasta aquella noche de finales de junio, cuando oí por primera vez algo que se movía alrededor de la cabaña. Finales de junio, regla número 2, no mires por las ventanas. La primera vez que lo escuché fue el 23 de junio a las 2:17 de la madrugada. Me desperté con el sonido de pasos sobre la grava fuera de la cabaña. No es el correteo de un mapache. No son los pasos cautelosos de un ciervo. Pasos pesados. Bípedos. Lentos y deliberados. Paseando por la cabaña. Me quedé tumbado en la cama escuchando. Los pasos se movían desde el lado este de la cabaña, cerca de la ventana de mi habitación, hacia el lado norte, luego hacia el lado oeste y finalmente hacia el lado sur. Un circuito completo. Luego otro circuito. Luego un tercero. Luego, silencio. Me levanté y miré por las ventanas. No vi nada. Solo oscuridad y la línea de árboles más allá del claro. Por la mañana recorrí el perímetro de la cabaña buscando huellas. Los encontré. Huellas en el suelo blando cerca de la pared norte de la cabaña. Grandes. De pie bípedo. Cada huella mide aproximadamente 40 centímetros de largo y 18 centímetros de ancho en su punto más ancho. Profundas, lo que sea que las dejó pesaba varios cientos de kilos. Tomé fotografías. Las medí. Las comparé con las huellas de oso negro que aparecían en mi guía de campo. No es un oso. La forma era incorrecta. Demasiado alargado. Demasiado parecido a un humano en la definición del talón y la punta. De todas formas, me dije a mí mismo que era un oso. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podría ser? Los sonidos continuaron. 3 noches a la semana. A veces 4. Siempre entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Siempre el mismo patrón, pasos lentos que dan vueltas alrededor de la cabaña de 3 a 5 veces, y luego silencio. Nunca miré por las ventanas mientras sucedía. No porque estuviera siguiendo una regla que aún no había descubierto, sino porque tenía miedo de lo que pudiera ver. Julio, regla número 3, elimina las fotos que no tienen sentido. A mediados de julio, revisé mis cámaras de vigilancia para exteriores. La cámara 3, la que había instalado en un árbol en el límite noroeste de la propiedad. Orientada hacia la sección del bosque que era más densa y oscura incluso a plena luz del día, capturó 247 fotos en 2 semanas. Las revisé en mi computadora portátil. Fotos 1 a 89, normal. Ciervos. Mapaches. Un puercoespín. Foto 90, oscuridad. No se ve ningún sujeto. Se activó el disparador por movimiento, pero la imagen solo mostraba un bosque nocturno. Fotos 91 a 94, lo mismo. Oscuridad total. La cámara seguía disparando pero no capturaba nada. Foto 95, algo en el borde del encuadre. Hice zoom. Una silueta. Alta. Oscura. Erguida. Parcialmente oculta por los árboles, pero inconfundiblemente bípeda. Foto 96, más de cerca. Se acerca a la cámara. La forma se distingue mejor, hombros macizos, brazos largos, la estructura de la cabeza sugiere un hocico y orejas puntiagudas. Foto 97, la figura, situada aproximadamente a 20 yardas de la cámara, completamente dentro del encuadre, mirando directamente al objetivo.
El detalle fue devastador. Mide al menos 2 metros de altura. Tiene los hombros anchos y está cubierto de pelo. Su rostro es canino, hocico largo, orejas puntiagudas y ojos que miran hacia adelante, reflejando la luz infrarroja como dos círculos blancos brillantes. De pie, erguido. Mirando directamente a la cámara. Foto 98, la figura a 10 yardas. Foto 99, la figura a 5 metros de distancia. Tan cerca que la iluminación infrarroja permitió apreciar la textura individual del pelaje. Foto 100, el rostro de la figura llena el encuadre. La cámara, a la altura del pecho, la captó mirando hacia abajo, a la lente. Los ojos. Los dientes visibles en la boca entreabierta. La inteligencia en la expresión. Foto 101, en blanco. Negro puro. Foto 102 a 247, tráfico normal en el bosque. Ciervos. Mapaches. Nada fuera de lo común. Me quedé sentada frente a mi computadora portátil durante mucho tiempo mirando esas fotos. Luego los borré. No porque hubiera encontrado aún la carta de William Draper. No la encontraría hasta dentro de 2 semanas. Las borré porque no quería que fueran reales. Porque si las borraba, podía fingir que nunca las había visto. Pero recordaba cada detalle. Y 3 días después, la cámara había desaparecido. Sin daños. Sin volcar. Desaparecida. El soporte de montaje sigue sujeto al árbol. La cámara se retiró limpiamente, como si alguien la hubiera desabrochado. Nunca lo reemplacé. Agosto, descubriendo la advertencia encontré la carta de William Draper el 3 de agosto de 2023. Estaba cambiando el forro de los cajones de la cocina. El forro del fondo del cajón de los utensilios estaba agrietado y despegándose. Lo saqué para reemplazarlo. Y debajo, doblada en 4 partes, había una sola hoja de papel. Lo desplegué. Escrito a mano. Fechado el 26 de abril de 2023, 2 días antes de que se formalizara la compra de la propiedad. Lo leí 3 veces. Luego me senté a la mesa de la cocina durante 2 horas tratando de decidir qué hacer. La carta lo explicaba todo. Los sonidos de la noche, si oyes algo caminando alrededor de la cabaña por la noche. No mires por las ventanas. Las fotos de la cámara de vigilancia, las fotos de la cámara de vigilancia que no tengan sentido. Elimínelas. Las huellas que había estado encontrando, no lo reconozcas. William Draper había vivido allí durante 8 años, sabiendo que algo se ocultaba en esa propiedad. Había establecido sus propias reglas. Y había sobrevivido siguiéndolas. Y entonces rompió la regla número 2, miró por las ventanas mientras el avión sobrevolaba la cabaña, y lo que vio le hizo vender la propiedad y marcharse. Volví a leer la carta. 5 reglas, nunca entres en la sección noroeste después del anochecer. Si lo oyes por la noche, no mires por las ventanas. Borra las fotos de la cámara de vigilancia. Si encuentras ciervos colgados de los árboles, aléjate durante 48 horas. No le hagas caso cuando te observe desde la línea de árboles. Ya había infringido las reglas número 2 y número 3. Todavía no había entrado en la zona noroeste después del anochecer. No había encontrado ningún ciervo colgado de los árboles. No lo había visto observando desde la arboleda. Esa noche decidí seguir las reglas a partir de ahora. Duré 6 semanas. Septiembre, la sección noroeste a mediados de septiembre, decidí que necesitaba ver la sección noroeste. No después del anochecer. No soy tonto. Pero necesitaba entender qué contenía esa sección que justificaba una advertencia específica. Tomé mi mochila, mi GPS y la cámara de mi teléfono. Entré en la sección noroeste a las 2 de la tarde de una tarde despejada de septiembre. La sección noroeste de mi propiedad tiene aproximadamente 8 acres. Es la parte más densa,
cubierta de pinos blancos maduros y maleza espesa. El terreno desciende hacia un pequeño arroyo que forma el límite noroeste. Seguí un sendero de animales hacia el noroeste, adentrándome en esa zona. El bosque cambió a medida que me adentraba en él. Más oscuro. Más silencioso. La vegetación más espesa. El canto de los pájaros, que era constante en otras zonas de la propiedad, estaba ausente aquí. Tras recorrer media milla, encontré la primera señal. Un árbol, un gran pino blanco, con 4 profundas marcas de garras en el tronco, a una altura aproximada de 7 pies. Las fotografié. Las medí. El mismo patrón que las marcas que había visto en las fotos de cámaras trampa de otras investigaciones. 4 surcos paralelos. Una separación de 10 pulgadas sugiere la intervención de una mano enorme. Mientras continuaba mi camino hacia el noroeste, encontré otros 6 árboles marcados. Todos seguían el rastro de los animales hacia el arroyo. En el arroyo, en el extremo noroeste de mi propiedad, encontré la estructura. No se trataba de una estructura construida deliberadamente. Era una formación natural, un enorme pino blanco caído hacía años, que había creado un hueco debajo, oculto por las ramas y el sistema de raíces. Y dentro de ese espacio hueco, visible desde el sendero, había evidencia de uso. Vegetación compactada. Huesos viejos, de ciervo, a juzgar por su tamaño. Algo había estado usando este tronco caído como refugio o lugar de alimentación. Tomé fotografías. Lo documenté todo. Y entonces oí un movimiento detrás de mí. Me giré. No se veía nada. Solo el denso bosque y el sendero que había usado para llegar hasta aquí. Pero lo sentí. La sensación específica de ser observado por algo cercano. Regresé a la cabaña. Sin correr. Caminando con calma. Siguiendo el sendero. Sin mirar atrás. Llegué a la cabaña a las 4:30 de la tarde. Luz diurna completa. Seguro. Esa noche, los sonidos alrededor de la cabaña eran diferentes. No eran los pasos lentos y circulares a los que me había acostumbrado. Más rápido. Agitado. Más circuitos. 8 o 9 en lugar de los 3 o 5 habituales. Y a las 2:47 de la madrugada, algo golpeó la pared norte de la cabaña. No fue una rama que se cayó. No fue el viento. Fue un impacto deliberado. Lo suficientemente fuerte como para sacudir toda la estructura. Me quedé tumbado en la cama escuchando. Otro impacto. Luego otro. 3 impactos en total. Luego, silencio. Entonces se reanudaron los pasos. Lentos. Dando vueltas. Todo seguía igual. Por la mañana revisé la pared norte. Se aprecian 3 puntos de impacto en el revestimiento de madera. Está astillado. Como si algo hubiera golpeado la pared con la mano abierta. Medí la distancia entre los impactos. 10 pulgadas. Octubre, cuando debí haberme ido el 18 de octubre encontré al ciervo. Estaba recorriendo el límite sur de la propiedad, revisando un tramo de la cerca que había estado reparando. Y colgando de un abedul, a unos 2,5 metros del suelo, había una cierva de cola blanca. No quedó atrapado en el árbol. Colgado. Colocado deliberadamente sobre una rama horizontal, el cuerpo extendido sobre la rama con las piernas colgando a ambos lados. Recién casado. Muerto quizás hace 6 horas, según el estado de rigor mortis. No había heridas visibles. No había sangre en el suelo. Solo un ciervo que había sido cazado en otro lugar, traído hasta aquí y colgado de un árbol. Me quedé mirándolo durante un buen rato. Entonces recordé la regla número 4, si encuentra ciervos muertos y colgados de los árboles, abandone la propiedad durante 48 horas. Regresé caminando a la cabaña. Preparé una maleta. Conduje hasta Boulder Junction y me registré en un motel.
Me quedé allí durante 52 horas. Cuando regresé a la propiedad el 21 de octubre, el ciervo ya no estaba. No había caído al suelo. No se había descompuesto. Simplemente había desaparecido. La rama donde había estado colgada mostraba marcas, profundas hendiduras en la corteza, donde algo la había sujetado para retirar el cadáver. Revisé mis cámaras de vigilancia. Faltaban todas las tarjetas SD. Las cámaras seguían montadas. Las tarjetas habían sido retiradas. Nunca los reemplacé. Noviembre, el momento en que supe que me iba durante noviembre y principios de diciembre, lo vi observándome desde la línea de árboles. No todos los días. Pero a menudo. Por la tarde, mientras trabajaba en mi escritorio, echaba un vistazo por la ventana hacia la arboleda que se extendía al norte del claro. Y algo estaría allí de pie. Entre dos pinos blancos. Aproximadamente a 60 yardas de la cabaña. Completamente quieto. De pie. Mirando. La primera vez que lo vi, seguí la regla número 5, no le presté atención. Aparté la mirada. Volví al trabajo. Hice como si no lo hubiera visto. Pero yo lo había visto. De 2 metros de altura. De hombros anchos. Pelaje oscuro. La estructura de su cabeza es canina incluso a 60 metros de distancia. Se quedó allí parada durante 11 minutos. Lo cronometré. 11 minutos observando la cabaña. Luego se dio la vuelta y regresó al bosque. Apareció 17 veces más entre noviembre y enero. Siempre a última hora de la tarde. Siempre en la misma posición, junto a la arboleda. Siempre observando durante 8 a 15 minutos antes de marcharse. Nunca lo reconocí. Pero el 14 de enero de 2024, rompí la regla. Enero, ¿por qué me voy 14 de enero de 2024, 16:47? Estaba en mi escritorio trabajando. Miré por la ventana. Estaba allí. En la línea de árboles. En el lugar habitual entre los dos pinos blancos. Mirando. Y no sé por qué lo hice. Quizás porque estaba cansada de sentirme vigilada. Quizás porque 9 meses siguiendo reglas y fingiendo no darme cuenta me habían agotado. Quizás porque necesitaba demostrarme a mí misma que no iba a dejarme controlar por algo que no entendía. Me puse de pie. Caminé hacia la ventana. Y la miré fijamente. Y me miró fijamente. Durante 3 segundos mantuvimos el contacto visual a través de 60 yardas de claro. Y entonces se movió. No de vuelta al bosque. Hacia la cabaña. No corriendo. Caminando. Despacio. Con calma. Directamente hacia mi ventana. Me quedé paralizado observándolo cruzar el claro. 40 yardas. 30 yardas. 20 yardas. Se detuvo a 15 yardas de la cabaña. Nos separaban 15 yardas, con una ventana entre nosotros. Podía ver cada detalle. El pelaje marrón oscuro. Los hombros y el pecho enormes. Los brazos largos con las manos claramente visibles, 4 dedos y un pulgar oponible en cada mano. El rostro, inconfundiblemente canino, el hocico largo, las orejas puntiagudas, los ojos ámbar fijos en los míos. Y la expresión en esos ojos. No es animal. No es irracional. Inteligente. Consciente. Evaluando. Permaneció allí durante 40 segundos. Luego se dio la vuelta y regresó a la línea de árboles al mismo ritmo lento y deliberado. Y desapareció en el bosque. Esa noche cargué mi camioneta. Escribo esto desde un apartamento en Rhinelander, Wisconsin, a 60 millas al sur de mi propiedad. Abandoné las 40 hectáreas el 17 de enero de 2024. Llevo 4 semanas fuera. La propiedad sigue siendo mía. Sigo pagando la hipoteca. Sigo pagando los impuestos sobre la propiedad y el seguro.
Pero no voy a volver. Porque William Draper tenía razón en todo. Hay algo en esa propiedad. Algo que estaba allí antes de que yo la comprara. Algo que seguirá allí después de que me vaya. Seguí las reglas durante 6 semanas después de encontrar la carta. Luego las rompí todas. Me dirigí a la sección noroeste y encontré el refugio de árboles caídos donde vive. Encontré ciervos colgados de los árboles y me fui durante 48 horas, como indicaba la norma. Y el 14 de enero, lo reconocí. Hice contacto visual. Y se acercó a 15 metros de mi ventana y me miró. William Draper duró 8 años. Duré 9 meses. La propiedad es preciosa. La cabaña es sólida. El acceso al lago es perfecto. Todo lo que decía el anuncio era cierto. Pero hay algo más en esa propiedad. Y ahora entiendo lo que William Draper quiso decir en su carta cuando dijo, no intentes vender el terreno. Eso tampoco permitirá que el próximo comprador se quede. Estarás atrapado hasta que no puedas soportarlo más. Podría poner la propiedad en venta. Podría vendérsela a otra persona. Podría pasarle el problema a otro. Pero no lo haré. Porque quien lo comprara encontraría tarde o temprano la carta de William Draper. Y encontrarían mi carta, la que dejé en el mismo cajón. Y sabrían que 2 personas antes que ellos no pudieron quedarse en esta tierra. Y, de todas formas, infringirían las reglas. Porque eso es lo que pasa. Crees que puedes coexistir con ello. Crees que puedes seguir las reglas y todo irá bien. Hasta que te das cuenta de que las reglas no te protegen. Lo están protegiendo. Manteniéndote al margen. Impidiéndote ver directamente lo que vive en tu propiedad. Haciéndote fingir que no está ahí. Hasta que ya no puedas fingir más. Las 40 hectáreas se encuentran en el condado de Vilas, Wisconsin. La cabaña está orientada al este, con vistas a un pequeño lago. El bosque es denso y hermoso. Y algo vive en la sección noroeste que seguirá allí mucho después de que la cabaña se derrumbe y el bosque recupere el claro. Voy a dejar mi carta en el cajón de la cocina para quien venga después. Pero no creo que venga nadie después. Porque no estoy vendiendo. Me quedo con la propiedad. La estoy pagando. Me aseguraré de que nadie más tenga que enterarse de lo que yo descubrí. William Draper me dejó una advertencia. Le dejo algo mejor a quien venga después de mí. Una propiedad vacía en la que nadie volverá a vivir jamás. Pulgar hacia arriba si recibiste la advertencia, ya sabes qué hacer. Campana suscríbete, voy a volver una última vez para recuperar algo. La documentación está en camino. Burbuja de diálogo. ¿Has comprado un terreno en una zona silvestre de Wisconsin? ¿Has encontrado advertencias de propietarios anteriores? Cuéntame abajo.